creo que es más, se está manejando cada ciudad, Claro. Depende la situación epidemiológica, la cantidad de casos activos, determinan en qué fase se está. Sé algo, escuché hoy que se había comentado, algo en Villa Clara y acá, pero eso es falso, no ha habido ninguna determinación de retroceder a alguna fase anterior, porque como hemos dicho, esto surge de un caso positivo y los contactos estrechos es muy del núcleo cercano de los pacientes. Distinto es cuando uno empieza a tener distintos focos, ¿sí? Y ahí uno determina lo que es la circulación comunitaria, local. Ahí eso sí ya pone en riesgo otro tipo de actividades. Pero la verdad que hoy nosotros, con los 11 casos acumulados, los 8 casos activos, creo que todavía, teniendo las medidas de prevención, estamos en condiciones de mantenernos en la fase que estamos. Y la eventualidad En relación al equipo médico, digo, y de profesionales y demás que integran el trabajo, que son trabajadores esenciales en definitiva, ¿hay posibilidad de reemplazo? Porque acá estamos hablando también de personal médico afectado o sí, profesional. Sí, a ver, el personal de salud siempre sabemos que es escaso en todos lados, no solo en Villaguay, esto lo hemos visto en todo el país. Faltan, a veces cuando empieza a haber contagio dentro de los equipos de salud, reponer el recurso humano es muy difícil. Acá en Villaguay sabemos que hemos tenido un colega que ha dado positivo, el cual está cumpliendo con su aislamiento, con su cuarentena. Era un personal que se trasladaba, pero bueno, él estaba también en un sector y con una especialidad que lo clasificaba como un trabajador esencial en lo que él hacía. Y hay médicos que se trasladan desde algunos lugares a otros, más que nada en áreas críticas, los que son guardias externas, guardias de terapia intensiva, que son muy específicas, que no hay mucho personal y se tiene que trasladar. Esto el COES lo ha analizado y a ese personal está permitido como un trabajador esencial y que se traslade con todas las medidas de no circular después. Por ejemplo, si uno va a trabajar a Paraná, no estar circulando fuera del lugar del ámbito de trabajo, ¿sí? Si uno va a trabajar a la terapia o a la guardia, dejar ese lugar de trabajo y automáticamente trasladarse a su ciudad local. Pero bueno, todo esto expone siempre un riesgo y lo hemos visto, y esto es a diario uno ve cómo hay situaciones que se pueden complicar. Nosotros, ahí estos dos casos que yo comenté anterior, tanto lo que nos pasó con el ingeniero que venía con una PCR negativa del día lunes, y uno dice, bueno, me quedo tranquilo, y ya hemos visto que no, porque la PCR hoy te puede dar negativa, pero en 48 horas te puede dar positiva. Eso nos pasó. Y en el caso de un paciente, este paciente que está internado hoy en otra localidad, en estado crítico, ese paciente fue testeado por nosotros y fue negativo. O sea, la PCR no es un método que a uno le da la tranquilidad de que esa persona puede ingresar a un lugar de trabajo o a una comunidad y hacer una vida normal. Acá lo que sí está demostrado es que la cuarentena, ¿sí?, cuando uno tiene un contacto estrecho, hacer cuarentena, cumplir los 14 días, es lo más seguro, ¿sí? Tenga síntomas, no, obvio que si tiene síntomas, ahí sí, con la PCR uno puede confirmar el diagnóstico. Pero la PCR no es un estudio que te garantice de que esa persona no va a tener enfermedad en 2 o 3 días. Muestra la puede tomar cualquier profesional de salud que esté capacitado, si lo toma Natalia Corrales, o los médicos que están asistiendo a los pacientes también podrían tomar la muestra. La toma de muestra se realiza una vez que ya está en condiciones, se traslada al lugar donde va a ser analizada, que es en la ciudad de Paraná, y después ellos hacen los informes correspondientes, que después llevan para poder seguir con el aislamiento o el tratamiento. Para la muestra, lo que está bueno aclarar, cuando uno toma la muestra, hay una técnica, ¿sí?, que uno tiene que buscar en la zona donde hay mayor carga viral. A veces puede pasar que si en el momento del hisopado, que es algo manual, uno toma mal la muestra,
¿sí? Puede haber un falso negativo, o sea que esa muestra sea informada como negativa porque la técnica quizás no fue adecuada. Uno haciendo la técnica bien y tomando el hisopado bien, cuando la muestra se informa positiva, ¿sí? Las posibilidades de que esa muestra esté mal informada es casi cero, ¿sí? El método de la PCR es muy específico, ¿sí? Y cuando se informa que hay carga viral detectable, que así lo informa el sistema, el laboratorio de epidemiología de la provincia, nosotros no tenemos duda del análisis cuando se informa positivo. Sí nos ha pasado en algunos pacientes, en una paciente que fue derivada del hospital con un cuadro muy crítico, respiratorio, muy grave, que entró en asistencia respiratoria en minutos. Después, en la evolución, creo que a las 48 o 72 horas, la retesteamos, porque la primera muestra nos había sido informada negativa, pero por la evolución y por la tomografía nos dejaba sospecha clínica de que pueda ser COVID-19. La retesteamos y en esa segunda muestra volvió a ser informada como negativa, lo cual nos enfocamos a otra patología. Pero eso es lo que puede pasar. Pero cuando se informa positivo es... no sé si vos, Vladimir, algo más se puede agregar, pero cuando uno se informa positivo, nosotros lo interpretamos como tal, no dudamos nada y actuamos en consecuencia. Estaba febril por 72 horas o cumplió una X cantidad de días, se vuelve a testear y tiene que tener una muestra negativa como para poder otorgar el alta al paciente. Para el doctor Lafourcade, para pasar en limpio, doctor, ¿cuál es el cuadro de situación hoy con los pacientes activos? ¿Cuántos están internados y cuántos cumpliendo aislamiento domiciliario? Internados, confirmados positivos, tenemos en el sanatorio tenemos 2 personas, ¿sí? Que son contactos, entre ellos son contactos estrechos y que están con un cuadro estable, pero con pronóstico reservado por los días de evolución que lleva esta enfermedad. El COVID ha demostrado que a veces uno empieza con un cuadro sintomático de inicio y en la evolución pues hay el día 6, 7, 8, hasta el día 9 a veces pueden aparecer complicaciones. Por eso estamos en un estadio que todavía estamos en observación, muy pendientes de la clínica, del laboratorio, de la radiología, pero en este momento tenemos nosotros internados en el sanatorio 2 pacientes con COVID positivos y tenemos 2 pacientes más en observación, aislados, ¿sí? Un paciente que lo trajimos el día sábado de la ciudad de Paraná, de otra institución, del Sanatorio de la Entrerriana, está institucionalizado acá en el Sanatorio Americano y a las 24 horas de haber ingresado al sanatorio presentó un registro febril y como venía de una zona de riesgo de circulación comunitaria le hemos hecho el testeo. Estamos en espera de ese resultado. Y otro paciente que lo teníamos internado en el sanatorio con un cuadro de deshidratación y bueno, patologías de antecedentes graves, empeoró la parte respiratoria, se hace una tomografía y se ve un patrón que puede ser sospechoso, lo cual también nos clasifica como un criterio para testearlo y que se está haciendo la prueba en este momento y se va a enviar en el día de mañana. Juan, respecto a los respiradores, ¿cuántos están ocupando? ¿Cuántos están disponibles en este momento a nivel general, con COVID o con cualquier otra enfermedad? Y en este momento, hoy, no sé si se logró, había otro paciente no COVID que estaba en asistencia respiratoria, se estaba intentando hacer la extubación en el día de hoy, creo que venía con buena evolución, pero el sanatorio en este momento tiene disponibles 7 respiradores para tener en terapia con lo que significa el respirador, con los monitores, con toda la complejidad necesaria. Finalmente, ¿se pudo determinar cómo se contagió el hombre fallecido con COVID positivo en Villaguay, el único fallecido? Estamos todavía en eso porque hasta la fecha los contactos estrechos de esa persona no presentaron ningún síntoma ni sintomatología, están pacientes estables. Continuamos en eso y venimos viendo la relación que tiene con los casos nuevos, porque no hay que descartar nada. Tiene que tener unos cuantos requisitos, tanto la cantidad de tiempo que estuvo en contacto, la distancia, el estado inmunitario del paciente y si en ese momento el paciente que era asintomático o estaba en actividad, eliminó tos, o tal vez la tos o el estornudo, algo de una carga viral, todo depende. Esto sabemos que hay casos que son sintomáticos, ¿sí? Y eso uno cuando tiene los criterios sabe fácil y
le hace la PCR y si se toma como una técnica, es probable que si el paciente es positivo uno lo pueda detectar con el laboratorio. Automáticamente lo que uno hace es aislar los contactos estrechos. Acá nosotros tuvimos un caso, que era una persona que trabajaba fuera de la ciudad y tuvo, en su momento se hicieron creo que 35 aislamientos de contactos estrechos, de los cuales ninguno presentó síntomas. Entonces generaba duda de si era un caso positivo o si era un caso inventado, que es entendible desde si uno hace esa lectura, como ninguno de los contactos estrechos presentó síntomas. Y esto, otro dato a tener en cuenta, es que hay un gran grupo de personas que tienen el virus, ¿sí? Pero son asintomáticos, ¿sí? ¿Y esto qué tiene que ver con el uso del tapaboca? El tapaboca justamente lo que hace es que esa persona que puede cursar una enfermedad asintomática, cualquiera de los que estamos acá, puede cursar una enfermedad en forma totalmente asintomática, y con el tapaboca lo que está haciendo es cuidar al resto, ¿sí? Porque uno quizás lo está cursando la enfermedad. Por eso es la importancia del uso del tapaboca, porque de todos los que estamos acá, si hay un asintomático cursando la enfermedad pero está con el tapaboca, tiene mucho menos chances de contagiar al resto de la gente que tiene cerca, ¿sí? Por eso es que se insiste con el uso de tapaboca. No es para el cuidado de uno, sino más que nada lo que uno puede cuidar a un tercero, y más que nada en el caso del asintomático, que sabemos que esta enfermedad hay una forma de testear con una serie de anticuerpos, que se llaman IgG y IgM, que en algunos lugares se hace, y en el cual uno tiene tiene una idea epidemiológica de cómo está cierto sector, cierto barrio. Esto lo escuchamos cuando en Buenos Aires se hizo en la Villa 31 y en lugares de mucha aglomeración de gente. Uno con eso tiene una idea de la cantidad de casos asintomáticos que tiene circulando. Es como una herramienta epidemiológica. Pero eso es importante tener en cuenta, que a veces puede haber algún caso de que no tenga síntomas, pero haya sido un asintomático y quedó en eso, ¿sí? Sin contagiar a otra persona. Y con respecto a pediatría, en un momento se pensaba que los chicos eran asintomáticos, que eran portadores del virus y que el riesgo era que tomaran contacto con gente mayor y con factores de riesgo, pero en realidad a medida que ha pasado el tiempo también se ha visto un grupo bajo, pero de chicos que han hecho una enfermedad grave, ¿sí? Con una respuesta inflamatoria sistémica grave, con enfermedad de falla multisistémica, con menos letalidad que en personas mayores y con factores de riesgo, pero no es que los chicos la van a cursar en forma leve y totalmente asintomático. Siempre hay un grupo de riesgo.